Hola, bienvenidos a la Audacia del Cambio. Gracias a la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga por poner a nuestra disposición este espacio en la emisora SMP Radio. Gracias a todas las personas y toda nuestra audiencia que hoy nos escucha en esta emisora para hacer un espacio dedicado a todas las personas audaces que necesitan, que quieren o que han pensado en un cambio en su vida. ¿Por qué la audacia del cambio? ¿Qué es audacia? Audacia es atreverse, es osadía. Audacia es aquel paso que se da porque necesitamos hacerlo, pero que se da con miedo, que se da pensando en que la incertidumbre que podamos encontrar al otro lado nos pueda generar ciertos temores y que de pronto podamos errar en ese paso. Pero también cuando se da pensando que van a haber situaciones diferentes a las que hoy estamos viviendo. Este espacio lo vamos a dedicar a hablar de la audacia del cambio por ser la primera entrega que hacemos en este espacio de la emisora Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, SMP Radio. Vamos a hablar de la audacia del cambio y de cómo el cambio es inherente al ser humano, hace parte de nuestro día a día, pero también es una de las cosas a las que más temor le tenemos. ¿Y por qué tenemos miedo al cambio? El ser humano, en condiciones normales, quiere permanecer en un estado estándar. Algunas personas lo llaman zona de confort. Algunas otras personas lo han denominado el estado de tranquilidad cerebral. Y es que nuestro cerebro funciona con un sistema de creencias. Por eso cuando hablamos de cambio y en la audacia del cambio, cuando las personas, nuestros amigos y nuestros seguidores se acercan a nosotros para pedirnos que les ayudemos en algún aspecto de la vida a través de nuestros talleres de reprogramación mental, a través de la programación neurolingüística, siempre nosotros somos enfáticas en decir hay que hablar del sistema de creencias. El sistema de creencias es esa estructura mental que está en nuestro cerebro y que fue instalada allí desde el año cero, desde el momento cero, es decir, desde la concepción hasta el año cero. Y ahí se establecieron unos patrones de conducta, unos códigos de la forma como nosotros nos vamos a desempeñar el resto de la vida. No quiere decir que porque se instauraron en ese momento no se puedan cambiar o que ese sea el destino que nosotros le vamos a seguir. Quiere decir que el sistema de creencias es el que marcó la pauta de lo que va a ser nuestra vida, pero que nosotros podemos identificarlo y cambiar aquellas situaciones que no nos parecen tan cómodas o que no nos están generando los resultados que nosotros queremos tener en nuestra vida. Por eso, en la audacia del cambio hablamos tanto del sistema de creencias, porque estamos convencidas que la única forma en que nosotros podemos cambiar cualquier aspecto de nuestra vida es yendo al cerebro y mandando otra información para que desde allí se transmitan todas las órdenes necesarias para cambiar cualquier aspecto de nuestra vida. Hablaba hace un momento que el ser humano es resistente al cambio. El ser humano y el cerebro humano está preparado para permanecer, sea cual sea su situación, sea buena, si no sea tan buena, si le parezca que le está generando resultados o no. La tendencia es siempre a permanecer en ese estado en el que está, porque finalmente se acostumbra a responder a esos estímulos. Ya está acostumbrado a qué va a pasar y el cambio genera incertidumbre. Con esa resistencia al cambio y nuestro sistema de creencias, nosotros vinimos actuando todos los días de nuestra vida. ¿Y por qué necesitamos cambios? Los cambios a veces son necesarios porque no estamos obteniendo los resultados que esperábamos, porque sentimos que no avanzamos
o porque definitivamente la vida nos pone a prueba. Yo, por ejemplo, puedo dar un testimonio de cambios que he hecho en mi vida en muchísimos aspectos, algunos porque creo que los necesito para mejorar alguna situación específica, algunos otros porque he tenido que hacerlos porque las circunstancias me han cambiado y otros porque la vida me ha puesto a prueba. Y puedo decir que el cambio se ha convertido en una constante en mi vida que me ha ayudado a crecer como persona y a ser hoy quien soy. Por eso quiero compartirles a ustedes que desde la audacia del cambio trabajamos incansablemente para transmitir los conocimientos y las experiencias que ya tenemos en situaciones de cambio, sobre todo cuando la vida nos ha puesto a prueba. En mi caso particular, la vida me puso a prueba en una situación de salud, en donde yo tuve que hacer un cambio en todos los aspectos de mi vida si quería mejorar esa situación. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es un poco de esa experiencia, de cómo mis creencias limitantes estaban generando una situación de salud que estaba poniendo en riesgo mi vida. Y entonces yo pude identificar de dónde venía ese problema y a través de la programación neurolingüística y de la reprogramación mental cambié mi sistema de creencias para darle un vuelco a las formas como me estaba comportando, a las maneras como estaba respondiendo a los estímulos que día a día recibía en mi vida y de esta manera pude darle también vuelta al diagnóstico que en ese momento tenía. Y por eso quiero compartir con ustedes, porque creo que esa transferencia de conocimiento es supremamente importante y le puede servir a alguien que nos esté escuchando en este momento. Las creencias limitantes, como les decía hace un momento, se instauraron en nuestro cerebro desde el momento cero, desde el momento de la concepción hasta el año 7 en un 50%. Posteriormente, del año 7 al año 12, se instaura el otro 25% del sistema de creencias. Y del año 12 en adelante se crea el otro 25% del sistema de creencias. El sistema de creencias es el software instalado dentro de nuestro cerebro. Si nosotros queremos, por ejemplo, que un computador nos abra el programa Power BI, nosotros tenemos que instalarle primero al computador Power BI. Tenemos que ir al disco duro del computador e instalar el Power BI para que cuando le digamos que abra Power BI, él lo haga. De lo contrario, no lo hace. Así funciona nuestro sistema de creencias. Si nosotros queremos hacer que algo en nuestra vida cambie, algún aspecto, así sea el aspecto económico, el aspecto personal, el aspecto emocional, el aspecto laboral, el aspecto familiar, el aspecto espiritual, cualquier aspecto de nuestra vida en donde nosotros queramos hacer un cambio, primero debe recibir una instalación de software en el cerebro para que el cuerpo y los sentidos actúen en consecuencia. Pero para nosotros poder hacer esa instalación de ese software, primero necesitamos conocer cuál es el sistema de creencias actual que tenemos y cómo lo vamos a cambiar. Porque tal vez haya un sistema de creencias que no necesita ser cambiado 100%. O tal vez muchas de las creencias que tenemos sí necesitan algún cambio. Por eso es importante identificar cómo se genera, cómo se gesta, cómo se forma y se instala dentro de nuestro cerebro ese sistema de creencias para de esa manera aprender a reprogramar nuestra mente y poder hacer los cambios y tener esa audacia de cambiar cualquier aspecto de nuestra vida que sea necesario. El sistema de creencias, el 50% que se forma desde el momento 0 hasta el año 7 de nuestra vida, está determinado por 3 aspectos fundamentales. Primero, ¿qué decían nuestros padres de nosotros? ¿Cómo se referían a nosotros cuando hablaban con un tercero? Segundo, ¿cómo se trataban entre ellos? Tercero,
¿Qué nos decían a nosotros? Si el niño o la niña recibió una información desde el momento cero hasta el año 7, en donde le afirmaban, en donde la resaltaban las cosas buenas que tenía, en donde le decían que iba a triunfar, que iba a llegar lejos, en donde le afirmaban cosas positivas sobre su entorno, sobre su familia, si veía una relación armoniosa con sus padres, esa persona va a ser muy seguramente una persona que va a tener un sistema de creencias muy positivo sobre su personalidad, va a ser una persona muy segura, va a ser una persona que va a poder irradiar seguridad sobre sí misma, pero sobre todo que va a tener metas y proyectos alcanzables porque ya tiene instaurado un sistema de creencias en su cerebro sobre su valía propia. Pero si no fue así, si los padres, si los cuidadores, con la información que tenían en su momento, no pudieron hacer algo diferente a tratar, a instaurar un sistema de creencias negativo en el cerebro del niño, no quiere decir que eso tenga que ser para toda la vida así. Quiere decir que tenemos la gran posibilidad de cambiar esta situación ahora que somos adultos, sobre todo si nos estamos dando cuenta que los resultados que estamos obteniendo en la vida no son los que nosotros esperamos. Entonces, vamos a hacernos esas preguntas. ¿Qué decían mis padres de mí? ¿Cómo se trataban entre ellos? ¿Cómo se referían a mí con terceros? ¿Y qué me decían a mí sobre mí mismo o sobre mí misma? ¿Cómo era esa relación? Vamos a tratar de recordarlo porque ahí muy seguramente se estableció un sistema de creencias que es el que ha determinado nuestro actuar de ahí en adelante. Entonces, una vez nosotros identificamos nuestro sistema de creencias, vamos a entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Pero ese entendimiento va mucho más allá de justificarnos. No es que tampoco vayamos a darnos palo, vayamos a criticarnos, vayamos a tratarnos mal, vayamos a autoboicotearnos, sino por el contrario, vamos a identificar las razones que nos están llevando a no obtener los resultados que queremos, que están propiciando en nosotros una situación de pronto de dolor, una situación de apego emocional, una situación de estancamiento financiero, una situación de poca autoestima, una situación de errores emocionales. Vamos a identificarlos. ¿Cuáles son esas situaciones que necesitan un cambio? Lo primero que vamos a hacer es saber, es reconocer en dónde, en qué aspecto de nuestra vida necesitamos cambiar. Y después de que ya lo tengamos identificado, entonces ahora vamos a identificar cómo han sido nuestros comportamientos históricamente. Eso se llama experiencia biográfica. Vamos a ir a nuestra biografía desde que tenemos uso de razón hasta la fecha y vamos a revisar cómo han sido nuestros comportamientos respecto de esa situación. Es decir, si la situación fuera de índole emocional, de pronto de problemas de pareja o situaciones en donde emocionalmente no estamos bien, vamos a revisar nuestros comportamientos históricos a ver si históricamente quizá hayamos cometido siempre el mismo error. De pronto porque siempre tratamos o siempre buscamos o siempre damos con el mismo tipo de persona. Si nuestro problema es financiero, si lo que estamos encontrando es que financieramente no avanzamos o tenemos algunos errores que venimos cometiendo históricamente, nuestra experiencia biográfica nos está mostrando que llevamos algún tiempo enredados en la misma ruleta. Entonces, muy seguramente si vamos y revisamos nuestros comportamientos históricos, vamos a identificar que estamos repitiendo patrones de comportamiento de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de las personas en las que modelamos cuando éramos niños, de las personas que nos instauraron nuestro sistema de creencias. Y esa identificación va mucho más allá de repartir culpas. No estamos para repartir culpas, ni para justificarnos, ni tampoco para decir que somos los más malos de la película. No, no, no. Vamos a identificar de dónde viene y a corregir esas situaciones. Pero las vamos a corregir desde el cerebro.
porque fueron ahí donde se instauraron y es desde ahí desde donde se dan las órdenes para que cualquier parte de nuestro cuerpo y de nuestro entorno pueda funcionar. Una vez nosotros hemos identificado ese sistema de creencias que tenemos, esos patrones de comportamiento que históricamente se repiten y que nos están llevando a tener hoy los resultados que tenemos, que quizá no son los mejores o quizá no todos son, porque no necesariamente todos tienen que ser buenos o malos. Capaz que algunas cosas nos sirven y otras cosas de pronto no las encontramos tan interesantes. Pero es ahí donde vamos a identificar, una vez identificadas e identificado nuestro sistema de creencias, vamos a cambiar ese chip que tenemos, vamos a quitar ese software que hoy tiene ese computador, ese disco duro, y vamos a instaurar un software nuevo. ¿Y cómo se instaura un software nuevo en un cerebro que lleva 20, 30, 40, 50 o 60 años funcionando? ¿Cómo lo hice yo para poder salir de una situación de salud compleja en donde quizá no estaba teniendo los resultados que esperaba y donde la vida me puso a prueba? Pues bien, yo identifiqué el sistema de creencias. Yo identifiqué cuáles eran los patrones de comportamiento que yo estaba repitiendo en mi historia biográfica, pero no solamente yo, sino que venía con una repetición generacional. Es decir, que yo había heredado por línea generacional algunos modelos de comportamiento que se seguían repitiendo de generación en generación. Porque el ser humano aprende por repetición. El ser humano aprende por lo que ve. El ser humano cuando nace con el cerebro blanco, 0 kilómetros, y empieza a ver su entorno y empieza a repetir comportamientos. Pero el cerebro se reprograma a través de los sentidos. Entonces, no siempre es lo que me dicen, pero sí lo que yo escucho. Aquello de lo que yo me alimento a través del oído, a través de la vista, a través del olfato, a través de la palabra, a través de lo que toco. El entorno sí importa. Y por eso cuando yo identifiqué cuáles eran las situaciones que me estaban llevando a tener una salud deteriorada, tuve que analizar por qué eso se venía repitiendo. ¿Por qué varias generaciones en mi familia venían repitiendo comportamientos, venían repitiendo patrones que hoy nos tenían en alguna situación incómoda a algunos o a varios miembros de esa familia? Y tuve que primero entender, comprender, no juzgar, no repartir culpas, comprender. Cuando uno comprende, cuando uno entiende por qué las personas se comportan, cómo se comportan, uno descansa y uno ahí puede tomar decisiones. Entonces yo entendí, identifiqué por qué ese sistema de creencias existía y estaba instaurado en mi cerebro y estaba llevándome a cometer actos y situaciones que finalmente repercutían en mi contra. Perdoné, hice una terapia de perdón, solté a aquellas personas que de pronto me estaban entregando alguna información para que yo me comportara de esa manera, pero sobre todo lo mejor que yo pude hacer fue entender que lo que hicieron mis cuidadores, mis padres, mis maestros desde el año 0 hasta el año 7 fue lo que ellos consideraron correcto con la información que tenían en ese momento. Es decir, no hay culpables, solamente hubo circunstancias que llevaron a que esto pasara. Y después empecé a llevar otra información a mi cerebro. Yo tuve que cambiar formas de ver, yo tuve que alejarme de personas, de situaciones y de cosas que me tenían envuelta en esa situación de dolor y en esa situación de comportamientos que de pronto eran tóxicos para mi vida y que me estaban llevando a un sistema de salud deteriorado. Entonces, yo los identifiqué, yo tomé decisiones y tomar decisiones es ser audaz. Las decisiones cuestan. Tomar decisiones no siempre es fácil, no siempre es dar un paso, porque cuando tú das ese paso, casi siempre tienes la creencia de que vas a dar un paso en el vacío, porque repito, el cerebro
tiende por lo conocido. El cerebro quiere estarse en lo ya conocido, en lo ya seguro, sea bueno o sea malo, pero ya sabe cómo reaccionar ante él. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esos cambios en mi vida, cuando yo empiezo a cambiar lo que oía, lo que decía, lo que veía, entonces empecé a experimentar que la salud iba mejorando en mi situación específica, pero funciona para cualquier aspecto de la vida que necesite un cambio. Y empecé a alimentar ese cambio a través de la programación neurolingüística, que es otro episodio que más adelante en este mismo programa, La Audacia del Cambio, les voy a contar cómo la programación neurolingüística cambió mi vida. Recuerden que este programa que estamos transmitiendo a través de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga en su emisora SMP Radio es un programa para todos los oyentes y las personas que consideren que necesitan un cambio y que quieren tener la audacia de dar ese paso. Cambios en cualquier vida, en cualquier aspecto de la vida, cambios en cualquier situación en la cual se encuentren, sea buena o sea mala. Los cambios sí se pueden hacer, es posible cambiar. Es mentira que el ser humano está ya acabado y que la gente no cambia. La gente sí cambia. Cualquier persona puede levantarse un día y decir nada más. Lo que no es cierto es que la gente cambie por otra persona. Eso normalmente no sucede. Pero lo que sí sucede es que la gente toma una decisión de cambiar y lo logra. Así que en un próximo episodio les voy a contar cómo la programación neurolingüística puede cambiar vidas. Por ahora quiero decirles que la audacia del cambio es lo que muchos seres humanos necesitamos para transformar nuestras vidas. Yo soy Alexandra Janet Dávila Cruz, la creadora de la audacia del cambio. Recuerden seguirme en mi Instagram, @laaudaciadelcambio, y suscribirse a mi canal de YouTube, La Audacia del Cambio. En La Audacia del Cambio acompañamos el camino al emprendimiento, a cualquier clase de emprendimiento, a emprender una empresa, a emprender un proyecto personal, a emprender un proyecto espiritual, a emprender un proyecto personal, a emprender un proyecto laboral. Somos una iniciativa que nació para ayudar a las personas y transferir el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestra vida en todas las experiencias buenas y no tan buenas que hemos tenido. Gracias por sintonizarnos, por recomendarnos, por seguirnos en Instagram, por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Somos La Audacia del Cambio.